A ver, continuando con el tema de la derivación implícita. Bueno, este video es para la preparación para la recuperación, mejoramiento del examen de cálculo diferencial. Entonces, el tema que nos toca ver ahora es la derivación implícita. La derivación implícita, entonces. Recordemos la regla de la cadena, que habíamos establecido una fórmula, la cual era derivar la potencia por la derivada de la función principal por la derivada del argumento. En este tipo de ejercicios, por poner un ejemplo, teníamos el tipo, está muy pegado, teníamos el tipo, si estoy grabando, a ver, sí, parece que se está grabando, entonces teníamos el tipo y igual a seno a la cuarta de x al cubo. Entonces, en estos ejercicios, lo que hacíamos era derivar la potencia. A ver, derivar la potencia. No quiero ponerlo tan cerca porque de aquí quiero copiar esta fórmula. Entonces, primerito vamos a derivar la potencia. Y prima, que igual la potencia bajaba seno de x al cubo, pero aquí le restábamos 1, 4 menos 1, 3, por la derivada de la función principal. ¿Cuál era la función principal? La función principal era el seno de x al cubo. Entonces la derivada del seno es coseno. La derivada del seno era coseno de x al cubo. Esa era la derivada del seno. O la derivada del argumento. ¿Cuál es el argumento? Lo que está en el paréntesis. Es decir, el 3 baja y nos quedaría 3 menos 1, 2. Entonces, esta era la derivada de esa función. Si nos damos cuenta, la función en los ejercicios que nos daban siempre eran con respecto a una sola variable. En este caso era x, o a veces tenía la letra u o t, pero solo era una variable en la función. En el caso de la derivada implícita, tenemos dos variables en la misma ecuación, la y y la x. Entonces, en estos casos, los ejercicios nos van a pedir la derivada de x con respecto a y, o en su defecto la derivada de y con respecto a x. Calculemos la derivada de x con respecto a y de la función que está aquí. Y al cubo más 7y igual a x al cubo. Entonces, vamos a llevarnos la fórmula que estaba acá arriba. Si se puede copiar, duplicar. Listo. Y vamos a copiarla aquí. Entonces, vamos a derivar la derivada de x con respecto a y. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Cómo hacíamos la derivada de x con respecto a y? Entonces, como tenemos una potencia, la potencia por el exponente es 3, entonces derivamos esa parte. El 3 bajaría y al cuadrado por la derivada de la, que dice aquí, la derivada de la función principal. En este caso, ¿cuál sería la función principal? Es y. Entonces aquí tengo la derivada de y con respecto a y, que es el ejercicio. Es decir, tengo que derivar y con respecto a la variable y que me está pidiendo el ejercicio. Más 7. Como es una constante, el 7 sale y me quedaría la derivada de y con respecto a y. Esto es igual a, como aquí tenemos una potencia, ¿qué hacíamos? Bueno, deriva la potencia, baja el 3, x al cuadrado. ¿Qué más decía? Deriva la función principal. ¿Cuál es la función principal? X. Entonces, deriva x con respecto a qué? ¿Qué nos dice el ejercicio? Con respecto a y. Subamos un poco esto. Entonces, si nos acordamos, si recordamos la derivada de x con respecto a x era 1. La derivada de x con respecto a x era 1. Bueno, cuando teníamos los ejercicios que decía, por poner ejemplo, x al cuadrado más x, la derivada que igual, baja el 2, x más 1. Esa era la derivada de x con respecto a x.
Entonces, en este caso es lo mismo. La derivada de y con respecto a y se hace 1. La derivada de y con respecto a y se hace 1. Y bueno, aquí no se hace 1 porque es la derivada de y con respecto a y. Pero esto se lo conoce como x'. Entonces, finalmente, la derivada de x con respecto a y es igual a 3y al cuadrado más 7 es igual, es igual a 3x al cuadrado por x', por x'. Eso sería la derivada de x con respecto a y. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo con verde. Listo. Ahora calculemos la derivada de y con respecto a x, porque ya hicimos la derivada de x con respecto a y. Ahora hagamos la derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Ya, derivada de y con respecto a de y al cubo más 7y igual a x al cubo. Listo, vamos a subir. Vamos a subir para poder escribir. Entonces, en este caso, tenemos que derivar con respecto a x. Por lo tanto, como aquí tenemos una potencia, por la regla de la cadena, la derivada de la potencia, esto se convierte en 3y al cuadrado por la derivada de la función principal. ¿Cuál es la función principal? Y. Entonces, deriva y con respecto a qué? A x. Bueno, y la derivada del argumento no aplica aquí porque no hay un argumento. Más 7. Lo mismo aquí. Deriva y con respecto a x. Eso es igual a, como que una potencia baja el 3, x al cuadrado, por la derivada de la función principal, que es x. Entonces, deriva x con respecto a qué? A x. Por lo tanto, bueno, hagamos un poquito de espacio. Hacemos el espacio y colocamos entonces. Como tenemos, como habíamos dicho aquí, ¿no? La derivada de x con respecto a y se convierte en x'. En este caso, la derivada de y con respecto a x se convierte en y'. Tenemos aquí y tenemos lo mismo aquí. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a 3y al cuadrado por y' más 7y'. Esto es igual a 3x al cuadrado. Y la derivada de x, la derivada de x con respecto a x, como ya lo habíamos dicho aquí, era 1. Entonces nos quedaría la ecuación. Esta es la ecuación de esa manera. 3y al cuadrado por y' más 7y' igual a 3x al cuadrado. Entonces esto era la derivada de y con respecto a x. A ver. Entonces, listo, una vez explicado esto, vámonos al PDF. Vamos al PDF. El PDF. Entonces el PDF dice lo siguiente. Dice lo siguiente. No sé si se ve borroso ahí o ahí se verá mejor. No sé si se ve más claro ahí. Bueno, entonces, el conjunto de ejercicios que tratan sobre la derivada implícita son los siguientes. En esta ocasión voy a resolver el 8, el 9, el 12, el 16 y el 17. Bueno, eso espero. Listo. Que creo que son los, digamos que más complejos. Podría ser. Pero voy a empezar con el ejercicio 8. Allá, entonces, el 8, el 9 y el 12, ¿qué dice? Dice, encuentre la derivada de x. Perdón, dice, encuentre la derivada de y con respecto a x. Así se escribe. O así quiere decir la notación para la función. Es como que nos está pidiendo de y sobre de x. De y sobre de x.
por medio de la derivación implícita. Entonces, en estos ejercicios tenemos que calcular dy sobre dx. Y aquí el 16 y el 17 nos dice, encuentra la ecuación de la recta tangente en el punto que se indica. ¿Cuál es el punto que se indica? En este caso el 1 y el 0. El punto x, 1 y y 0. En el ejercicio 17 el punto 1 menos 1. Es x y y respectivamente. Entonces vamos a los ejercicios. Vámonos a la pizarra. Vámonos a la pizarra. Vamos a la pizarra y copiamos el primer ejercicio. A ver. A ver. El primer ejercicio dice... Entonces el primer ejercicio número 8. El número 8 nos dice... ¿Qué nos decía el ejercicio? Decía calcule. Así decía, de x y. Esto es lo mismo que decir la derivada de y con respecto a x. Me están pidiendo con respecto a x. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos un producto de dos funciones. La primera es x al cuadrado y la segunda es y. Cuando tenemos un producto de funciones, por las propiedades de la derivada, si recordamos, era la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Entonces, desde aquí ya no vamos a estar poniendo otra vez la fórmula, sino que vamos a hacer directamente las derivadas. Entonces vamos a eso. La derivada de la primera función, entonces. Aquí subo la derivada de x al cuadrado, que es una potencia, baja 2x. Al 2 le quitamos 1, quedaría x a la 1. Esa es la derivada de la primera. Derivada de la primera por la segunda función. La función es y más la primera función, x al cuadrado. X al cuadrado. Mira, más la primera por la derivada de la segunda función. Es decir, me están pidiendo que derive de y, aquí está el y, de y con respecto a x. Con respecto a x. Entonces, hasta ahí tenemos la primera parte. Luego me dice, la derivada de 1, es decir, la derivada de una constante, es 0, más. Aquí tenemos otra vez dos funciones, la primera y la segunda. Hay que aplicar otra vez la propiedad del producto de funciones. La derivada de la primera función, como una potencia, baja, y le quitamos 1 al exponente. Y al cuadrado menos 1, 1. Entonces, ya, por la derivada, a ver, aquí, a ver, terminemos el ejercicio porque me estoy dando cuenta de algo. No está mal, pero me salté un paso, ya lo hice, me salté un paso sin explicarlo. Entonces, bueno, como ya derivamos según la fórmula, que era derivar la potencia, ¿qué toca derivar ahora? Toca derivar la función principal, que es y. Entonces, de y con respecto a x. Ya, esa es la derivada de la primera por la segunda, más, todo esto es una sola expresión, más la primera función, y al cuadrado, por la derivada de la segunda función con respecto a x. Con respecto a x. Listo. Entonces, en esta parte, lo que quería explicar, que lo hice directo,
sin darme cuenta, era que era el producto de funciones, ¿verdad? La derivada de la primera por la segunda, más la primera x al cuadrado por la derivada de la segunda. Entonces, en la primera función, como aplicando la regla de la cadena, primero derivamos la potencia. Entonces, bajo el 2 y multiplica x, como estaba al cuadrado, le restamos 1 y quedaba x. Entonces, como ya hicimos la primera estructura, que era la potencia, luego venía a derivar la función principal, es decir, derivar x con respecto a x. Pero derivada de x con respecto a x era 1. Por eso aquí no lo puse, porque es un 1, como es 2. 2x por 1 es 2x. Entonces, no afectaba nada y lo hice sin darme cuenta. Pero básicamente es eso. Bueno, lo voy a dejar ahí para que se entienda. Entonces, copiamos. Copiamos aquí. Tenemos 2xy más x al cuadrado. Y esta expresión se la puede escribir como y' es igual a 0, bueno, no lo ponemos, por, perdón, más 2y que multiplica a, como dijimos, de y con respecto a x era como decir que tenemos y' por x. Yo sé que está feo eso. Por x más la derivada de x con respecto a x es 1. Por eso queda y al cuadrado. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? De y con respecto a x. Nosotros habíamos dicho que esto era igual a y'. Entonces, agrupamos los términos donde esté presente el y'. Está presente aquí y está presente aquí. Entonces, podemos esta expresión mandarla aquí o a su defecto esta de aquí mandarla al lado derecho. Hagamos que esta se va a pasar al lado de acá. Entonces, mantenemos el 2xy, ¿ya? Y este y al cuadrado lo voy a pasar al lado izquierdo. Al pasarse como tiene signo positivo, pasa con signo negativo. Y esto es igual a, como esta expresión está del lado derecho, se mantiene igual. 2, voy a poner el x aquí, el orden, 2x, y por y'. Entonces, esta expresión, como dije que le iba a mandar al lado derecho, como está positivo, pasaría con signo negativo. Quedaría x al cuadrado y'. Entonces, ya tenemos de un solo lado la y'. Voy a subir para tener más espacio. Entonces, seguimos copiando lo mismo. 2xy menos y cuadrado es igual a, aquí vamos a sacar factor común y'. Entonces, si en esta expresión yo retiré y', ¿qué me queda? 2xy menos x al cuadrado. Entonces, 2xy menos y al cuadrado. Como esta expresión está multiplicando, al pasar al otro lado pasa a dividir. Entonces nos quedaría 2xy menos x al cuadrado. Y eso es el y', que es lo que nos pide el ejercicio. Esto es lo que nos pide el ejercicio. A ver. A ver si estamos bien. Entonces, bueno, esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. A ver, aquí en el cuaderno tengo y' es igual a y al cuadrado menos 2xy sobre x al cuadrado menos 2xy. En el cuaderno tengo esta respuesta. Pero esto es lo mismo que esto. Lo que pasa es que lo que podemos hacer es que, por ejemplo, aquí en el numerador podemos sacar factor común menos. Si yo saco factor común menos, esto me quedaría como y al cuadrado menos 2y. ¿Por qué? Porque si yo multiplico el menos por el y al cuadrado, me da el menos y al cuadrado, que es la expresión original, no se ha alterado.
sigue siendo el original. El menos por el menos me da más 2xy, más 2xy. Sigue siendo la expresión original. Sobre, aquí lo mismo, si sacamos el factor común menos, podemos escribir como x al cuadrado menos 2xy. Entonces, si multiplico este menos por el x al cuadrado, me da menos x al cuadrado, que tengo la expresión original. Menos por el menos de adentro se hace más 2xy, que sigue apareciendo aquí. Por lo tanto, menos dividido por el menos me da más. Entonces tengo y al cuadrado menos 2xy sobre x al cuadrado menos 2xy. Y esto es lo mismo que está acá. En el solucionario parece que aparece de esta forma, pero es lo mismo que está aquí. Entonces no hay que preocuparse. Listo, entonces vamos a resolver el ejercicio. ¿Cuánto más de grabación? 31 minutos. Vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio 9, pues aquí hicimos. Es sumamente largo ese ejercicio. Mejor voy a hacer el... Hagamos el ejercicio... Bueno, es que estoy grabando a la 1:26 de la mañana, entonces ya me están los sueños. Voy a hacer el ejercicio del 12. Copiamos el ejercicio 12. El 12. Listo, ahí tenemos el ejercicio 12. El ejercicio 12. ¿Qué nos pide el ejercicio? La derivada de y con respecto a x. O lo mismo que decir y'. Entonces, en este ejercicio, voy a ver si lo hago lo más directo. A ver, entonces, la derivada del coseno, cuando tenemos una potencia, tenemos que aplicar la derivada de la función principal. La derivada del coseno es menos seno de x y al cuadrado por la derivada del argumento. Entonces hay que derivar el argumento. ¿Y qué es el argumento? El producto de dos funciones. El argumento es el producto de dos funciones. Entonces, ¿cómo se deriva eso? La derivada de la primera. ¿Cuál es la derivada de x? De x con respecto a x es 1 por la segunda y al cuadrado. Más la primera es x. Esta es la segunda. Primera, eso me refiero con primera y segunda. Primera y segunda función. Entonces, más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces, la derivada de la segunda función, bajamos el 2y, y le restamos 1, que daría 2y, por la derivada de la función principal, que es de y a dx, ¿verdad? La derivada de y con respecto a x. Y aquí dijimos que igual la de y a de x y a'. Entonces, vamos a poner directo y a'. Y a'. Listo. Entonces, esto que calculamos es esta parte de aquí. No olvidemos. Entonces, copiamos, para no olvidarnos, seno de x y al cuadrado lo multiplica a y al cuadrado más, bueno, voy a copiar así, 2x, y y a'. Y a', esta prima no es 1. Es igual a, nos falta calcular esta derivada. Entonces, aquí igual la derivada de y al cuadrado, baja el 2, le restamos 1, 2 menos 1, 1, por la derivada de la función principal. ¿Cuál es la función principal? Y. La derivada de y con respecto a x que nos está viendo el ejercicio, eso es y', más la derivada de x con respecto a x que nos pide el ejercicio, es 1. Es 1. Déjenme comprobar si está bien. Listo. Sí está bien. Sí está bien la derivada. Entonces,
tenemos que romper estos paréntesis, perdón, estas llaves. ¿Cómo rompemos? Multiplicando esto por el primer término y luego esto por el segundo término. Escribamos eso. Escribamos eso. Entonces esto nos queda menos seno de x y al cuadrado por y al cuadrado. Vamos a escribirlo como menos y al cuadrado, seno de x y al cuadrado. Este menos por este más se hace menos 2xy, 2xy, y', seno de x y al cuadrado. Esto es igual a 2y, y' más 1. Entonces, buscamos los términos donde se encuentra el y'. Aquí y se encuentra aquí. Entonces voy a mandar esta expresión, la voy a mandar al lado derecho para agrupar en un solo lado las expresiones que tiene el y'. Por lo tanto, esta expresión la voy a mantener. Menos y al cuadrado, seno de x y al cuadrado. Este más 1, al pasar al lado izquierdo, pasa a restar. Y esto es igual a, esto de aquí se mantiene, 2y, y'. Y esta expresión, como dije que la iba a pasar al lado derecho, del igual, pasa como positivo, porque tiene signo negativo, pasa como positivo. 2x, y, seno de x y al cuadrado. Entonces sacamos factor común y', que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces sacamos factor común y'. Si ya saqué y', me queda 2y más 2xy, seno de x y al cuadrado. Esto de aquí se mantiene. Voy a escribirlo así, menos 1 menos y al cuadrado, seno de x y al cuadrado. Entonces tenemos que, ya casi está resuelto el ejercicio, simplemente y' es igual a, esto se mantiene, y este término, como se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Sería 2y más 2xy, seno de x y al cuadrado. Y esta sería la respuesta. Vamos a comprobar si 1 menos y al cuadrado, seno de x al cuadrado sobre 2y más 2xy, seno de x al cuadrado. Listo, entonces eso está correcto. Ahí tenemos el ejercicio número 12. 8, 12. Tenemos el ejercicio 8 y el 12. Continuamos con el ejercicio. Vamos a continuar con el ejercicio número 16. El número 16. Aquí tenemos el ejercicio 16. Ejercicio 16. Listo. ¿Qué nos dice el ejercicio 16? A ver, el ejercicio 16 nos dice que dice encontrar la recta tangente en el punto que nos da, es decir, aquí, en el punto 1,0, x, y. Eso nos pide encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto que se indica. Entonces, cuando nos pide la ecuación de la recta tangente, nos pide básicamente calcular la derivada. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada? Entonces tenemos la derivada. Aquí tenemos la derivada de y con respecto a x. Eso era y'. Listo, esta parte ya la hemos derivado. Nos toca derivar coseno de x por y al cuadrado. Eso no sé si ya lo hicimos o no. Estoy equivocado. Sí, aquí está coseno de x y al cuadrado. Ya lo hicimos. Nos dio todo esto de aquí. Nos dio menos seno de x y al cuadrado por lo que es aquí, esta expresión de aquí. ¿Verdad? Aquí está la derivada por la derivada del argumento y se convirtió en el producto de dos funciones.
que es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Finalmente nos dio esto de aquí. Para ahorrarnos el cálculo lo voy a copiar para reutilizar todo eso. Entonces, ya sería esta parte. Luego nosotros multiplicamos por todo lo que estaba dentro y finalmente nos quedaba esta parte. Voy a ver si me lo puedo llevar. Ahí, duplicar. Nos quedaba eso. Nos queda menos y al cuadrado seno de x al cuadrado menos 2xy y prima seno de xy al cuadrado. Eso quedaba. Si que mal, no recuerdo bien. Ya, listo. Coincidentemente el ejercicio nos ayudó. Nos ayudó a evitarnos hacer la derivada. Aunque ya lo expliqué aquí. Entonces no creo que haya ningún problema en que utilicemos el resultado. Listo. Listo, entonces. Hasta ahí ya hemos derivado. Esto de aquí, esto de aquí. Nos falta derivar el 3x al cuadrado. Entonces, la derivada de 3x al cuadrado, ese 2 baja y sería 3 por 2, 6, x. Al 2 le quitamos 1, 1. Por la derivada de la función principal. ¿Cuál es la función principal? X. La derivada de x con respecto a x es 1. Entonces, quedaría 6x. Y esto es igual a la derivada de la constante, 0. 0. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Agrupar los términos que contienen a y'. Por ejemplo, este, este término tiene y', este de aquí no, este término de acá sí tiene y'. Entonces, como y' está del lado izquierdo, lo voy a dejar de este lado. Y' menos 2x y seno x y al cuadrado es igual. Este 6x lo voy a pasar al lado derecho. Si pasa al lado derecho pasa como negativo. ¿Cuál más? Este término de aquí, que no tiene y', lo debo mandar al otro lado. Si está negativo pasa como positivo. Entonces, aplicámoslo siempre. Términos semejantes. Sacamos factor común y'. Como ya quita el y', me queda un 1. Menos 2x y seno de x y al cuadrado. Como quité y', aquí debería ser un 1, ¿verdad? Pero por lo general nunca se lo pone. Porque se entiende que es 1. Por si a alguien le queda duda. Entonces, esto es igual a no 6x más y al cuadrado. Seno de x y al cuadrado. De x'. Copiamos lo mismo. Bueno, ya no lo voy a copiar porque ya se quedó. Copiamos la expresión. Copiamos aquí y dividimos para también la voy a copiar. No sé si lo puedo copiar. No lo puedo copiar. No la puedo copiar. No se puede copiar. Bueno, ahí parece que sí se puede. Ahí y borramos esto aquí. Y tenemos la expresión. Tenemos ya y'. Entonces, ahí no acaba el ejercicio. ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué nos falta hacer? Nos falta evaluar en el punto 1,0. Es decir, x, y. Voy a reemplazar el 1 por el x y el 0 por el y. Entonces tengo y' es igual a menos 6. ¿Cuánto vale x? Vale 1 más y al cuadrado. ¿Cuánto vale y al cuadrado? Vale 0. Entonces, seno por xy ya no me interesa calcularlo porque como tengo el 0 por lo que está aquí, todo esto se me hace 0. Entonces no pierdo tiempo calculando. Tenemos 1 menos 2. ¿Cuánto vale x? Vale 1. ¿Cuánto vale y? Vale 0. Lo mismo. El seno de x y no lo calculo porque este 0, a multiplicarse por todos estos valores, me hace 0. Entonces lo que me quedaría es y' es igual a menos 6 dividido, bueno, es menos 6 más 0, sobre 1 menos 0. Finalmente eso es menos 6 dividido por 1 menos 6. Entonces, y'
y' es igual a menos 6. Pero aún no termina el ejercicio, porque nos falta escribir la ecuación. ¿Cómo escribimos la ecuación? La ecuación es igual a y menos y1 es igual a y', x menos x1. Entonces esto lo escribimos como y menos y1 que es igual a 0. Esto es igual a y', lo calculamos aquí, menos 6 que multiplica a x menos x1. x1 es 1. Entonces y menos 0 nos da y. Y esto es menos 6x menos por menos más 6. Y esta sería la ecuación de la recta tangente, que es la respuesta.